Probablemente has comprado en la tienda gigante de Amazon en línea antes, pero si ves en un mapa de Sudamérica, encontrarás otro Amazon muy grande al norte. En total, el Amazonas cubre el equivalente a la superficie de la Unión Europea completa y el doble del tamaño de Argentina. Sin embargo, el Amazonas no es solo interesante por su tamaño, muchos descubrimientos increíbles se han hecho ahí, pero aún hay mucho por descubrir. En este video hoy, vamos a mostrarte descubrimientos sorprendentes hechos por científicos en el bosque del Amazonas que lo están cambiando todo. Tal vez no te des cuenta, pero el bosque del Amazonas es tan grande que le está afectando a todo el planeta. Entre otras cosas, es responsable de producir más del 20% del oxígeno del mundo, por lo que se le llama el pulmón de la Tierra. Cubre alrededor de 2.66 millones de millas cuadradas, o menos del 2% de la superficie de la Tierra. El Amazonas produce más de 10 veces el oxígeno del mundo, gracias a más de 390.000 millones de árboles. Se estima que hay entre 90 y 140.000 millones de toneladas de carbono almacenadas ahí. Es más grande que las siguientes dos selvas tropicales, la cuenca del Congo y las áreas tropicales de Indonesia. En el 2020, el Amazonas tenía 126 millones de hectáreas de bosque primario. Además de contribuir al oxígeno que respiras, el 25% de todos los medicamentos occidentales provienen de ingredientes que se originan en la selva tropical. Esto es, a pesar del hecho de que menos del 1% de los árboles y plantas medicinales en el Amazonas han sido probadas alguna vez por científicos. También significa que has tomado una píldora derivada del Amazonas antes. Hay más de 3.000 frutas en el Amazonas, de las cuales solo 200 se consumen en el mundo occidental. El nombre Amazonas se lo dio el explorador español Francisco Orellana, después de que fue atacado por mujeres guerreras mientras exploraba la región. Llamado el Eharpes o mujeres sin nombres, las comparó con las amazonas de la mitología griega. Una de las características más famosas de la selva amazónica es el río Amazonas. Con un volumen de descarga promedio de alrededor de 209.000 metros cúbicos por segundo, es el río más grande del mundo, lo que representa aproximadamente el 20% del flujo mundial hacia el océano. El río tiene aproximadamente 2.000 millas de largo. En términos de la vida silvestre, la Amazonia es uno de los ecosistemas más ricos y diversos del mundo. Es el hogar de más de 40.000 especies de plantas, 3.000 especies de peces, 1.300 especies de aves, 430 mamíferos y la increíble cantidad de 2.5 millones de especies diferentes de insectos. El bosque está repleto de muchas criaturas interesantes y diversas que se arrastran por el suelo del bosque, se mueven de árbol en árbol o vuelan por encima de las nubes. Muchos de los animales en el Amazonas son dóciles y amigables, pero también hay algunos de los que es mejor mantenerse alejado, como las serpientes venenosas, ranas venenosas, jaguares y las pirañas carnívoras familiares de las películas. Debido al dosel denso que consiste en las ramas superiores y las hojas de los árboles, el suelo en muchas partes del bosque es casi como el bosque negro, ya que solo el 1% de la luz solar puede penetrar. De hecho, las copas de los árboles son tan densas que cuando llueve, el agua puede tardar 10 minutos en llegar al suelo en algunos lugares. Sin embargo, la mayor riqueza del Amazonas es la gente que vive ahí. Puedes pensar que el Amazonas es solo otro bosque, pero alberga 21 millones de residentes permanentes. Sin embargo, otro grupo de habitantes de la selva amazónica es aún más interesante para los científicos. Son las tribus desconocidas del Amazonas. Más tribus sin contacto viven en la Amazonia brasileña que en cualquier otro lugar del mundo. Según la Agencia Gubernamental para Asuntos Indígenas, FUNAI, existen al menos 100 grupos aislados en esta selva tropical. Si bien muchos indígenas han sido esclavizados repetidamente, el contacto con las tribus conectadas de Brasil ha llevado al desastre. La razón es que estos pueblos muy aislados no han desarrollado inmunidad a las enfermedades que se propagan a otros lugares, razón por la cual son tan vulnerables. No es raro que el 50% de una tribu sea aniquilada por enfermedades como el sarampión y la influenza. Dentro de un año del primer contacto, por ejemplo, la población de la tribu Metis se redujo a la mitad, tanto jóvenes como viejos. La mayoría de los chamanes mueren a causa de enfermedades importadas. Alguna vez se creyó que el Amazonas era una selva tropical prácticamente deshabitada antes de la llegada de los europeos, pero un nuevo descubrimiento ha demostrado lo contrario. Los investigadores han encontrado evidencia de que el Amazonas era un lugar bullicioso y albergaba a millones de personas. El nuevo estudio reveló detalles de 81 sitios,
área previamente inexplorada de la cuenca superior de Tabus del Amazonas. Los asentamientos van desde pequeñas aldeas de solo 30 metros de ancho hasta un sitio realmente grande de 19 hectáreas. Los descubrimientos ayudan a reconstruir cómo podría haber sido el Amazonas antes de que llegaran los europeos. Los sitios se descubrieron inicialmente a través de imágenes satelitales del área afectada por la deforestación. El equipo concluye la existencia de actividad humana en forma de movimientos de tierra. Estos incluyen trincheras alrededor de los sitios que sirvieron como fortificaciones, caminos quemados y plataformas de tierra que habrían servido como cimientos para casas. Los investigadores revisaron 24 de los sitios, yendo al sitio para verificar todo lo que habían identificado en las imágenes de satélite en el sitio arqueológico. Vieron cerámica, fragmentos, hachas de piedra molida y un tipo de suelo oscuro y fértil que sugiere una ocupación humana a largo plazo. También dataron el carbón asociado con los fragmentos de cerámica de un sitio, utilizando la datación por carbono entre 1410 y 1460 después de Cristo, lo que es consistente con las fechas de muchos de los sitios descubiertos previamente en el sur de la Amazonia. Estos mostraron un pico de actividad entre 1250 y 1500. Los modelos basados en la investigación sugieren que entre 500.000 y 1 millón de personas pueden haber vivido solo en la parte sur de la región amazónica en ese momento. Pero luego llegaron los europeos y la interacción rápidamente pasó factura. Otro descubrimiento fascinante que hicieron los científicos fueron los geoglifos o movimientos de tierra. Usando satélites pudieron identificar estas características intrincadas. Un geoglifo es una obra de arte creada por la colocación o el movimiento de objetos en un paisaje. Estos objetos suelen ser piedras o elementos de tierra. El artista o un grupo de artistas organiza objetos para crear la obra de arte u objetos distantes, en un patrón estructurado para desarrollar líneas o espacios que contrastan con el terreno circundante para formar la obra de arte. Según National Geographic, estos geoglifos probablemente se usaron con fines ceremoniales en el estado brasileño de Mato Grosso, pero esto nunca se ha confirmado. Usando imágenes satelitales, el equipo de investigación registró coordenadas y luego se dispuso a encontrar 24 objetos que creían que eran geoglifos. En total, los investigadores encontraron 81 geoglifos durante su estudio y estiman que alrededor de 1.300 de estas estructuras se puedan encontrar en el sur de la Amazonia. El estudio también encontró que las calzadas conectaban hasta 1.500 pueblos en un elaborado sistema que data de 1250. Los movimientos de tierra, encontrados hasta ahora en el sur del Amazonas, generalmente están muy separados, y si esta región estaba habitada por personas que compartían una forma de vida común, lo que se sugiere es que los movimientos de tierra pueden haber formado una cadena de aproximadamente 1.100 millas o 1.800 kilómetros de largo. Los científicos creen que los geoglifos se irguieron durante los periodos de sequía, cuando era más fácil limpiar la tierra. Muy bien, háganos saber lo que piensan sobre la selva amazónica en los comentarios abajo.